Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Te alabamos, Dios eterno. Gracias, Padre celestial, por otro día más que tú nos regalas, Señor. Bendito y alabado seas. Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga en este día maravilloso. Damos gracias al Señor por un día más, por la oportunidad que Él nos da de respirar, por la oportunidad que Dios nos regala de poder ver nuevamente este día. Gracias a Dios, porque estamos de pie, no por nuestras fuerzas, sino porque el Señor permite que así sea. Él es quien nos levanta. En este día yo quiero compartir esta palabra que el Señor ha traído a mi corazón, un pequeño devocional. Y quería traerlos a ustedes porque yo me recordaba en mi proceso y me acordé también de este versículo. El Señor lo traía a mi mente porque también lo leí en varias ocasiones. Meditaba y cuando recordaba este versículo lloraba porque yo decía cuántas veces no me empujaron así, cuántas veces no fue con esa violencia. Esta palabra la encontramos en el Salmos 118 en su versículo 13 y nos dice así: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Y yo meditaba en esta palabra, recordaba de la vez que me empujaron, cuando me enteré de que mi esposo estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban y que a mí me dolían. Ese empujón que fue con tanta violencia que me puso a temblar. Me puso a temblar, pero el Señor permitió que eso sucediera, que eso pasara, porque iba a ser al final para mí bueno. También me empujaron con violencia cuando me llegó la demanda de divorcio. Esa violencia, ese empujón que me dio el enemigo, cuando llegó aquel policía a mi casa y me dijo: señora Magda, aquí está una demanda de divorcio, tiene que contestarla en 20 días. Ese día me puse a temblar, agarré ese papel y miraba al policía. Tuve que firmar y no podía creerlo, que con el esposo con el que me había casado el año anterior, había llevado esa demanda de divorcio, había metido ese papel. Ese fue un empujón fuerte, fue un empujón que a nadie se le desea y fue con una violencia que el policía se presentó como entre 9 y 10 de la mañana y fue para todo el día y fue para el próximo año, se podría decir, que estaba ya esa violencia en mí, que yo sentía eso que me había tumbado, pero el Señor lo había permitido, Dios lo había permitido, porque aquí el versículo dice: me empujaste con violencia. No fue que Dios me haya empujado, no, sino de que Él lo permitió que lo hicieran y con esa violencia. Pero lo que sigue diciendo: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. El Señor me ayudó. El Señor no permitió que cayese. El Señor sí permitió que me empujaran, porque iba a ser para mi bien, como nos habla la palabra en Romanos 8:28, que todo lo que le sucede a los hijos de Dios, todo, o sea, no está hablando lo bueno o lo malo, todo obra para bien. Porque si el Señor no hubiese permitido que pasara ese proceso, que viviera ese tiempo de infidelidad de parte de mi esposo para conmigo, yo no hubiese
también reconocido que yo le estaba siendo infiel a Dios, yo no hubiese reconocido que yo era la que necesitaba ayuda primeramente. Yo siempre culpé a mi esposo. Yo siempre le eché toda la culpa a él, pero yo no quería reconocer, y era necesario que eso sucediese para yo reconocer y decir: yo fui la infiel primero, porque idolatraba a mi esposo. Y en ese tiempo, según yo, todo era perfecto, estaba súper acomodada, pero a Dios no le agradaba cómo estaba mi matrimonio en ese tiempo. Y fue necesario ese empujón, fue necesario esa violencia espiritual a mi vida, que me hiciera temblar, para que recapacitara, para que reconociera. Y no fue de un día para otro, no fue de la noche a la mañana, no fue a un inicio de mes y a final de mes se terminó. ¿Por qué? Porque tenía que aprender bien, porque tenía que saber de dónde el Señor me estaba sacando. Por eso el Señor lo permitía en mi vida. Y cada vez que leía el versículo: me empujaste con violencia, yo le echaba la culpa a los demás, me empujaron con violencia. Ahora yo le pregunto a usted, hermano o hermana, ¿qué los está empujando a usted? ¿Qué le está empujando en su diario vivir para que se caiga, para que no siga para adelante? Esto no tiene que ser para que quede en el suelo. Si hoy día falló, si tal vez se propuso: hoy no voy a reclamar, hoy no voy a decir nada, pero el enemigo en un instante, ya cuando uno siente hablado, cuando uno siente reclamado, cuando uno siente, aunque sea con la mirada, ha ofendido al esposo o a la esposa, sin querer salió la pregunta, y cuando sentimos, ya la soltamos, ya preguntamos. Ahí el enemigo nos empujó, ahí caímos al suelo, ahí sentimos que fue con tal violencia que cuando decimos: ¿en qué momento pasó? ¿A qué horas lo hice? Yo no lo iba a hacer, pero lo hice. En el nombre de Jesús, cuando eso suceda, levántese nuevamente. Alce sus ojos a los montes. Pida al Señor ese socorro, porque de Él vendrá. De Él vendrá ese socorro. Me empujaron con violencia para que cayese. Que si nos van a empujar durante el proceso, sí, van a venir los mensajes de texto, van a venir las llamadas, van a venir las palabras hirientes, van a venir las murmuraciones, va a venir la vergüenza de que se van a enterar los vecinos. Son empujones con mucha violencia. Pero ¿qué creen? Que el Señor las va a levantar, que el Señor no los va a dejar en el suelo. Lo interesante del versículo es que no dice que Dios va a hacer que el afectado no sea empujado, sino que Dios lo ayudará. Porque así lo dice: me empujaron, me empujaste. Dios nos va a ayudar. Dios no nos va a dejar ahí. ¿Cómo? Esta es una pregunta. ¿Cómo Dios no nos va a dejar ahí? Dios tiene los medios para hacernos sentir que estamos acompañados, y en medio del dolor y la dificultad no estamos solos, no estamos solas. Esa sea probablemente la mayor ayuda, aparte
de acciones que Dios puede hacer para entorpecer la acción de quien procura dañarnos. El Señor nos da herramienta. El enemigo viene a empujarnos con violencia, pero el Señor nos da herramientas. La palabra. Él nos habla en su palabra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. El Señor nos dice: aquí estoy. No estás solo, no estás sola, levántate. Así que si el enemigo lo ha querido empujar en este día, si el enemigo la semana pasada lo empujó con violencia, el Señor lo va a levantar. El Señor no lo va a dejar en el suelo. Si el enemigo quiso traer pensamientos tal vez hasta de suicidio, pensamientos tal vez de abandonar todo, Jehová los va a levantar. Dios los va a levantar. El Señor los va a levantar. Porque dice: pero me ayudó Jehová. Y yo se los puedo decir con autoridad del Señor. Yo se los puedo decir con todo mi corazón y con esa fe que tengo en Dios. Pero me ayudó Jehová. Me empujaron con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. En el nombre de Jesús, si los han empujado con violencia, levántense, porque el Señor está con ustedes. El Señor está con ustedes y no los va a abandonar. Amado Padre que estás en el cielo en esta mañana, Señor, yo te doy gracias, Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Padre, yo te pido, Señor, que si hay hermanos o hermanas en este momento, Padre celestial, que están pasando, Señor, esa violencia espiritual, que el enemigo los está sacudiendo, yo te pido, Padre, que vayas en su ayuda. Yo te pido, Señor, que los levantes. Yo te pido, Padre amado, que no los sueltes. Yo te pido, Señor, que los fortalezcas. Oh Dios del cielo, gracias yo te doy. Gracias te doy por la vida de cada uno de ellos. Gracias, mi Dios, porque tú no nos has abandonado. Porque de ti proviene nuestra fuerza. Porque tú eres nuestro ayudador. Porque tú eres quien nos levanta. Gracias te doy, Dios eterno. Sea bendito tu nombre, Padre. Donde quiera que estén tus hijos y tus hijas, Padre bendito, yo te pido que los bendigas en este día. Yo te pido, Señor, que los ayudes. Yo te pido, Padre Santo, que les des esa fuerza, Señor, que necesitan. Que despejes todo pensamiento malo, Padre. Que despejes toda aquella violencia que el enemigo, Señor, ha enviado. Oh Dios del cielo, ahí donde están, Padre amado, yo te pido, Padre del cielo, que seas tú llenándolos con tu presencia, que puedan vivir, Señor, cada día en ti, Señor amado. Aprender, Padre Santo, lo que tú tienes para cada día, Señor, en sus vidas. Bendice sus hogares, sus familias, Padre, a cada uno por nombre, en el nombre de Jesús. Gracias yo te doy, Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea tu nombre. Tú has sido más que bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, amado Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Te alabamos, Dios eterno. Gracias, Padre celestial, por otro día más que tú nos regalas, Señor. Bendito y alabado seas. Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga en este día maravilloso. Damos gracias al Señor por un día más, por la oportunidad que Él nos da de respirar, por la oportunidad que Dios nos regala de poder ver nuevamente este día. Gracias a Dios, porque estamos de pie, no por nuestras fuerzas,
sino porque el Señor permite que así sea. Él es quien nos levanta. En este día yo quiero compartir esta palabra que el Señor ha traído a mi corazón, un pequeño devocional. Y quería traerlos a ustedes porque yo me recordaba en mi proceso y me acordé también de este versículo. El Señor lo traía a mi mente porque también lo leí en varias ocasiones. Meditaba y cuando recordaba este versículo lloraba porque yo decía cuántas veces no me empujaron así, cuántas veces no fue con esa violencia. Esta palabra la encontramos en el Salmos 118 en su versículo 13 y nos dice así: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Y yo meditaba en esta palabra, recordaba de la vez que me empujaron, cuando me enteré de que mi esposo estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban y que a mí me dolían. Ese empujón que fue con tanta violencia que me puso a temblar. Me puso a temblar, pero el Señor permitió que eso sucediera, que eso pasara, porque iba a ser al final para mí bueno. También me empujaron con violencia cuando me llegó la demanda de divorcio. Esa violencia, ese empujón que me dio el enemigo, cuando llegó aquel policía a mi casa y me dijo: señora Magda, aquí está una demanda de divorcio, tiene que contestarla en 20 días. Ese día me puse a temblar, agarré ese papel y miraba al policía. Tuve que firmar y no podía creerlo, que con el esposo con el que me había casado el año anterior, había llevado esa demanda de divorcio, había metido ese papel. Ese fue un empujón fuerte, fue un empujón que a nadie se le desea, y fue con una violencia que el policía se presentó como entre 9 y 10 de la mañana y fue para todo el día y fue para el próximo año, se podría decir, que estaba ya esa violencia en mí, que yo sentía eso que me había tumbado. Pero el Señor lo había permitido, Dios lo había permitido, porque aquí el versículo dice: me empujaste con violencia. No fue que Dios me haya empujado, no, sino de que Él lo permitió que lo hicieran, y con esa violencia. Pero lo que sigue diciendo: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. El Señor me ayudó. El Señor no permitió que cayese. El Señor sí permitió que me empujaran, porque iba a ser para mi bien, como nos habla la palabra en Romanos 8:28, que todo lo que le sucede a los hijos de Dios, todo, o sea, no está hablando lo bueno o lo malo, todo obra para bien. Porque si el Señor no hubiese permitido que pasara ese proceso, que viviera ese tiempo de infidelidad de parte de mi esposo para conmigo, yo no hubiese también reconocido que yo le estaba siendo infiel a Dios. Yo no hubiese reconocido que yo era la que necesitaba ayuda primeramente. Yo siempre culpé a mi esposo. Yo siempre le eché toda la culpa a él, pero yo no quería reconocer, y era necesario que eso sucediese para yo reconocer y decir: yo fui la infiel primero, porque idolatraba a mi esposo. Y en ese tiempo, según yo,
Todo era perfecto, estaba súper acomodada, pero a Dios no le agradaba cómo estaba mi matrimonio en ese tiempo. Y fue necesario ese empujón, fue necesario esa violencia espiritual a mi vida, que me hiciera temblar, para que recapacitara, para que reconociera. Y no fue de un día para otro, no fue de la noche a la mañana, no fue a un inicio de mes y a final de mes se terminó. ¿Por qué? Porque tenía que aprender bien, porque tenía que saber de dónde el Señor me estaba sacando. Por eso el Señor lo permitía en mi vida. Y cada vez que leía el versículo, me empujaste con violencia. Yo le echaba la culpa a los demás, me empujaron con violencia. Ahora yo le pregunto a usted, hermano o hermana, ¿qué los está empujando a usted? ¿Qué le está empujando en su diario vivir para que se caiga, para que no siga para adelante? Esto no tiene que ser para que quede en el suelo. Si hoy día falló, si tal vez se propuso, hoy no voy a reclamar, hoy no voy a decir nada. Pero el enemigo en un instante, ya cuando uno siente hablado, cuando uno siente reclamado, cuando uno siente, aunque sea con la mirada, ha ofendido al esposo o a la esposa, sin querer salió la pregunta, y cuando sentimos, ya la soltamos, ya preguntamos. Ahí el enemigo nos empujó, ahí caímos al suelo, ahí sentimos que fue con tal violencia que cuando decimos, ¿en qué momento pasó? ¿A qué horas lo hice? Yo no lo iba a hacer, pero lo hice. En el nombre de Jesús, cuando eso suceda, levántese. Levántese nuevamente. Alce sus ojos a los montes. Pida al Señor ese socorro, porque de Él vendrá. De Él vendrá ese socorro. Me empujaron con violencia para que cayese. Que si nos van a empujar durante el proceso, sí, van a venir los mensajes de texto, van a venir las llamadas, van a venir las palabras hirientes, van a venir las murmuraciones, va a venir la vergüenza de que se van a enterar los vecinos. Son empujones con mucha violencia. Pero ¿qué creen? Que el Señor las va a levantar, que el Señor no los va a dejar en el suelo. Lo interesante del versículo es que no dice que Dios va a hacer que el afectado no sea empujado, sino que Dios lo ayudará. Porque así lo dice, me empujaron, me empujaste. Dios nos va a ayudar. Dios no nos va a dejar ahí. ¿Cómo? Esta es una pregunta. ¿Cómo Dios no nos va a dejar ahí? Dios tiene los medios para hacernos sentir que estamos acompañados, y en medio del dolor y la dificultad no estamos solos, no estamos solas. Esa sea probablemente la mayor ayuda, aparte de acciones que Dios puede hacer para entorpecer la acción de quien procura dañarnos. El Señor nos da herramienta. El enemigo viene a empujarnos con violencia, pero el Señor nos da herramientas. La palabra. Él nos habla en su palabra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. El Señor nos dice: aquí estoy.
No estás solo, no estás sola, levántate. Así que si el enemigo lo ha querido empujar en este día, si el enemigo la semana pasada lo empujó con violencia, el Señor lo va a levantar. El Señor no lo va a dejar en el suelo. Si el enemigo quiso traer pensamientos tal vez hasta de suicidio, pensamientos tal vez de abandonar todo, Jehová los va a levantar. Dios los va a levantar. El Señor los va a levantar. Porque dice, pero me ayudó Jehová. Y yo se los puedo decir con autoridad del Señor. Yo se los puedo decir con todo mi corazón y con esa fe que tengo en Dios. Pero me ayudó Jehová. Me empujaron con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. En el nombre de Jesús, si los han empujado con violencia, levántense, porque el Señor está con ustedes. El Señor está con ustedes y no los va a abandonar. Amado Padre que estás en el cielo en esta mañana, Señor, yo te doy gracias, Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Padre, yo te pido, Señor, que si hay hermanos o hermanas en este momento, Padre celestial, que están pasando, Señor, esa violencia espiritual, que el enemigo los está sacudiendo, yo te pido, Padre, que vayas en su ayuda. Yo te pido, Señor, que los levantes. Yo te pido, Padre amado, que no los sueltes. Yo te pido, Señor, que los fortalezcas. Oh Dios del cielo, gracias yo te doy. Gracias te doy por la vida de cada uno de ellos. Gracias, mi Dios, porque tú no nos has abandonado. Porque de ti proviene nuestra fuerza. Porque tú eres nuestro ayudador. Porque tú eres quien nos levanta. Gracias te doy, Dios eterno. Sea bendito tu nombre, Padre. Donde quiera que estén tus hijos y tus hijas, Padre bendito, yo te pido que los bendigas en este día. Yo te pido, Señor, que los ayudes. Yo te pido, Padre Santo, que les des esa fuerza, Señor, que necesitan. Que despejes todo pensamiento malo, Padre. Que despejes toda aquella violencia que el enemigo, Señor, ha enviado. Oh Dios del cielo, ahí donde están, Padre amado, yo te pido, Padre del cielo, que seas tú llenándolos con tu presencia, que puedan vivir, Señor, cada día en ti, Señor amado. Aprender, Padre Santo, lo que tú tienes para cada día, Señor, en sus vidas. Bendice sus hogares, sus familias, Padre, a cada uno por nombre, en el nombre de Jesús. Gracias yo te doy, Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea tu nombre. Tú has sido más que bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, amado Espíritu Santo. Amén y amén.